¿Sabes cómo le hablaba Jesús a los discípulos de Dios? Nunca vas a encontrar que Jesús use la palabra Dios. Jesús siempre usaba la palabra Padre, Padre, Papá, Padre. Porque cuando Dios te saca de esta filita, en la filita de Adán, y te pone en esta filita, naces de Dios. Naces espiritualmente. Por fuera sos lo mismo, el cuerpo es el mismo, la cara es la misma, todo es lo mismo, pero espiritualmente naces de nuevo. Si Dios alimenta a las aves del cielo, si Dios viste a los lirios del campo, ¿cuánto más les va a dar a ustedes que son sus hijos y sus hijas? Porque Dios es tu papá. Y hoy quisiera hablar de algo muy importante. El título de este sermón es la bendición de los hijos. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios? Y el que no levantó la mano es porque por ahí no me escuchó, o tiene fiaca de levantarla, o quizás no sabes si sos hijo o hija de Dios. Pero hoy mismo podés ser hijo o hija de Dios. Y no estoy hablando de venir a la iglesia, no estoy hablando si viniste por primera vez, no estoy hablando si tu papá o tu mamá son creyentes. Estoy hablando de si vos sos hijo o hija de Dios. Dios querrá contestar mi oración. Dios querrá cambiarme la vida. Dios querrá bendecir mi casa, mi familia, mis hijos, mi matrimonio. Pero eso también lo tenemos que creer. Y para creerlo, para tener fe en eso, tenemos que saber el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Y para saber qué es lo que Dios quiere y cuál es el propósito de Dios, nos tenemos que remontar al principio de la creación, al Edén, en donde, como ustedes saben, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y ahí creó a Adán y después creó a Eva. Y como ustedes saben, ellos estaban en el huerto del Edén, caminaban con Dios, dice la Biblia, impresionante. Caminaban de la mano de Dios, caminaban con el Señor. Y Dios le dijo: de todos los árboles frutales que hay en el huerto del Edén pueden comer, pero no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman de ese árbol, de cierto morirán. Apareció la serpiente, que era el diablo encarnado en esa serpiente, y le dijo: con que Dios les dijo que no coman de ese árbol, sino que Dios sabe que el día que coman de ese árbol serán como Dios. Y a Adán y a Eva les gustó la idea. Dijeron: ¿para qué vamos a depender de Dios? ¿Para qué estar con Dios si podemos ser como dioses, sabiendo el bien y el mal? Ya no vamos a necesitarlo a Él, ya no vamos a tener que depender de Él. Y accedieron a la tentación de la serpiente. Comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que no les dijo la serpiente, la letra chica, es que se iba a cumplir lo que Dios les dijo. Que en ese día, que desobedezcan, que se rebelen, que no hagan lo que Dios les dijo que hicieran, iban a morir. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado de Adán y Eva? Porque Adán y Eva pecaron. Mira lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 en NBI. Por medio de un solo hombre, Adán. Cuando vayamos al cielo lo vamos a agarrar a Adán, ¿sí o no? Por medio de un solo hombre el pecado entró al mundo, en el mundo. Y por medio del pecado entró la muerte. Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Imagínate a Adán y Eva de este lado, mírenme, de este lado. Están con Dios, paseándose con Dios, estaba todo bien. El hombre no iba a morir, el hombre no tenía que trabajar, el hombre iba solamente a disfrutar de lo que Dios había creado para él. Pero desobedecieron a Dios, pecaron, se rebelaron, inmediatamente se separaron de Dios. Porque no es que Dios se separó de ellos, el ser humano se separó de Dios, quedó lejos de Dios. Y al quedar lejos de Dios, quedó lejos de la vida, quedó lejos de la paz, quedó lejos del amor verdadero, quedó lejos de la eternidad. Y de este lado, ¿qué es lo que había? ¿Qué es lo que entró? Con el pecado, con la desobediencia, entró la muerte, entró la destrucción, entró el temor. Porque lo primero que hizo Adán, después de haber pecado, Dios lo buscó. Y Adán se escondió. Y Dios le dijo: ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. El miedo, la muerte, la destrucción es toda consecuencia del pecado. Y todos los que nacimos, ¿de qué lado nacimos? Porque dice: todos somos pecadores. Vos naciste de papá y de mamá, ¿sí o no?
Tu papá y tu mamá nacieron de tu abuelo, de tu abuela, tu bisabuelo, tu bisabuela, los tatarabuelos. Y si mirás para allá atrás, ¿quién está allá atrás? Adán y Eva. Y todos nacimos ¿de dónde? De este lado, lejos de Dios, lejos de su presencia. ¡Wow! Comenzó la enfermedad, comenzó la violencia, comenzó el odio. Lo que Dios había creado se corrompió por el pecado. Y el pecado trajo maldición al mundo. Y hay dos juicios. Primer juicio es el juicio propio del pecado, la consecuencia del hombre de haberse alejado de Dios. Ya estamos siendo juzgados por el pecado. La gente está siendo juzgada por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es muerte. Y vos los ves, salen, van, vienen. Hoy van a ver el partido, van a celebrar si Argentina gana, o por ahí se van a deprimir un poco si Argentina pierde. Mañana o el martes van a ir a trabajar, pero por dentro parece que están vivos, pero por dentro están muertos. La Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Puedes caminar, respirar, tu corazón late, la sangre corre por tus venas, pero si no tenés a Jesús en el corazón, interiormente, espiritualmente, estás muerto. Ese es el primer juicio por el pecado. ¿Cuántos van a tener que trabajar mañana lunes? Levanta la mano los que van a ir a trabajar. Adán no tenía que trabajar, pero después del pecado te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que ya sabes, cuando vayamos al cielo: Adán, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Pero después hay otro juicio más. Mirá Hebreos 9, 27 y 28. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después vengan al juicio, el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¡Wow! Entonces hay un juicio ahora por el pecado, la muerte, la enfermedad, el trabajo, el sudor de la frente, la violencia, la destrucción, las guerras, todo lo que pasa en el mundo. Pero va a haber otro juicio en el cielo, el juicio final, a donde todos van a tener que comparecer delante del Dios poderoso. Pero ¿sabes algo? Hay una buena noticia, y esa es la buena noticia del Evangelio. Porque Dios es juez justo, pero Dios también es amor. Dios, repito, es juez justo, pero también que es amor. Y entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a ser crucificado, a morir en la cruz, a dar su vida. ¿Para qué? Para que Él sea condenado en lugar de que vos seas condenado. Para que Él lleve el juicio, para que Él muera, para en lugar de que nosotros seamos juzgados y en lugar de que nosotros muramos. Él murió por vos en tu lugar. Él llevó el juicio que nos tocaba a nosotros, lo llevó Él. Él cargó en Él la condenación que nos tocaba. Él fue condenado para que nosotros no seamos condenados. Y Él tomó nuestro lugar. Amén. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso cuando vos decís: Señor, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis pecados, no es que Dios dice de arriba: está todo bien, no pasa nada. No, Dios te puede perdonar porque hubo uno que pagó con su vida, pagó con su sangre, pagó con sacrificio, pagó con su muerte, para que nosotros hoy seamos y recibamos el perdón de Dios. Se merece un aplauso, Señor. Y ahí está, cuando nosotros somos perdonados, inmediatamente lo que pasa cuando Dios te perdona, no es la salvación lo más importante. La salvación no es la finalidad. La finalidad es reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con Dios. Reconciliarnos con papá. Se me pone la piel de gallina. Algunos dicen: bueno, arrepentite de tus pecados, pedirle perdón a Dios para ser salvo.
No. En primer lugar es para reconciliarte. El ser humano estaba con Dios. El ser humano le dijo: Dios, no te quiero más. Se alejó de Dios. Pero cuando vos te arrepentís, Dios te perdona y te reconciliás con Él. Te reconciliás con Él. Y como consecuencia viene la salvación. Como consecuencia viene la salvación. Como consecuencia viene la libertad, porque acá hay tinieblas, acá hay oscuridad. De este lado hay todo lo negativo, todo lo malo. Y dice que Dios nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la oscuridad y nos llevó al reino de la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. De este lado. Amén. Entonces no solamente nos perdona los pecados, no solamente nos reconcilia con Dios y por lo tanto tenemos salvación, sino que nos liberó de las tinieblas, nos liberó de la oscuridad, nos liberó del pecado, dice la Biblia. Lo que antes te dominaba ya no te puede dominar. Acá te dominaba el pecado, querías cambiar y no podías, querías ser libre y no podías, querías dejar las drogas y no podías. Pero de repente Dios te liberó del pecado y ya el pecado no te domina, porque ahora estás de este lado, estás con Dios y el pecado no te puede dominar, salvo que lo dejes, salvo que se lo permitas, salvo que le diga: vení pecado de vuelta, dominame de vuelta. Ahí sí te vuelve a dominar, ahí sí te vuelve a esclavizar. Pero si no, no puede. Vos le podés decir a la tentación: ¿cuántos son tentados? Dígame la verdad. Cuando viene la tentación, ¿qué haces? Si le decís no a la tentación no te puede dominar. El pecado no te puede volver a esclavizar, porque Dios ya te liberó una vez y para siempre. Escuchá, nos liberó de las consecuencias del pecado y nos restauró, nos reconcilió con Dios y nos restauró la relación original con Dios. Nos reconcilió y restauró. ¿Qué significa restauración? Restauración se restaura cuando algo se dañó, cuando algo se perdió. Dios te lo devuelve y Dios sana lo que se lastimó, Dios sana lo que se dañó. Acá se perdió, Adán dañó la relación con Dios. Y todos los que nacimos de este lado. Pero cuando te arrepentís de tus pecados, Dios te perdona, te reconcilias con Dios, pasás al lado de la luz, al reino de la luz, y Dios restaura, te devuelve lo que perdiste y sana lo que se dañó. Sana lo que se dañó. Yo estaba de este lado, no tenía familia. Yo estaba de este lado, no tenía amor. Yo estaba de este lado, no tenía nada. Yo estaba de este lado, lo había perdido todo. Pero cuando le pedí perdón a Dios, me arrepentí de mis pecados, Dios me sacó de acá, Dios me puso acá y me devolvió lo que perdí y me sanó lo que se había lastimado y dañado en mi vida. Acá escuchá, por favor. Escuchalo, por favor. Acá estaba roto, acá estaba lastimado, acá estaba herido, acá estaba dañado, destruido. Pero cuando Dios me sacó de acá y me trajo con Él, me devolvió lo que perdí, me dio una hermosa familia, pero también sanó lo que se había destruido, lo restauró, lo sanó. Y Dios te va a restaurar, y Dios te va a sanar, y Dios te va a devolver lo que perdiste, y te va a dar mucho más de lo que antes tenías. Recibí libertad. Recibí restauración, recibí sanidad. Eso es lo que hay con Dios. Perdón, reconciliación, restauración, sanidad, libertad. Perdón, restauración, reconciliación, sanidad, libertad. Eso se recibe por medio de la fe. Créelo y lo vas a recibir por medio de la fe.
¿Cuánto lo están creyendo? Pero ¿qué más hizo Dios? Esto va en aumento, créame, esto va en aumento. San Juan 1, 12 y 13. Más a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen ¿de quién? De Dios. ¿Sabes cómo le hablaba Jesús a los discípulos de Dios? Nunca vas a encontrar que Jesús use la palabra Dios. Jesús siempre usaba la palabra Padre, Padre, Papá, Padre. Porque cuando Dios te saca de esta filita, en la filita de Adán, y te pone en esta filita, naces de Dios. Naces espiritualmente. Por fuera sos lo mismo, el cuerpo es el mismo, la cara es la misma, todo es lo mismo, pero espiritualmente naces de nuevo. Y cuando naces de nuevo, hasta sos más lindo, más linda. Decirle que está lo tuyo, estás más lindo, más linda, si tenés confianza, si no, no. ¿Sí o no? ¿Qué le decía Jesús? Si Dios alimenta a las aves del cielo, si Dios viste a los lirios del campo, ¿cuánto más les va a dar a ustedes que son sus hijos y sus hijas? Porque Dios es tu papá. Dios es tu papá. Nos dio paternidad. Nos dio paternidad. Nos dio paternidad. Oh, escuchá. ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? Dios es tu papá. Dios es tu papá. No, pero si vos supieras, mi papá, un desastre, mi mamá, ni hablemos. Si vos supieras mi familia, si vos, pastor, supieras lo que viví, si vos supieras lo que me hicieron, si vos supieras esto, aquello y lo otro, que no me amaron, me rechazaron, me hicieron a un lado, me lastimaron, me hirieron, me abandonaron. Escuchalo, tu papá es Dios, tu papá es Dios, tu papá es Dios. Tu papá es Dios. Tu papá, si naciste de nuevo, es Dios. Y escuchá. ¿Y sabes lo que hace un padre? Yo tenía un papá. Mi padre murió cuando yo tenía 16 años. Falleció. Y me dejó una herencia. Una herencia. Me dejó un departamento, gracias a Dios, allá en pleno barrio, en plena capital de Buenos Aires. Pero ¿sabes algo? Así como Dios, como mi papá me dejó una herencia, Dios, que es tu papá, también te da una herencia. Y mira esto, escuchá, porque esto se va poniendo cada vez mejor. Primera de Pedro 1, 18 al 19. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. ¿Cuál era la herencia acá? Cosas negativas, cosas malas. Mi papá me dejó una herencia, un departamento, pero esa no era la herencia que importó. La herencia de mi padre, así como de toda mi familia, ¿sabes cuál era? Oscuridad, miseria, pobreza. Y no porque no hubiera plata, sino por una mentalidad de miseria, destrucción, muerte, locura. Literalmente mi herencia era locura, mi herencia era muerte, mi herencia era destrucción, porque mi papá estaba re loco y mi mamá también, pero no loco, demente. Y toda mi familia eran locos, dementes, miserables. Había destrucción, oscuridad, tinieblas, muerte, y esa fue mi herencia. De mi familia, de mi padre. Me iba a la muerte, a la destrucción, al suicidio, literal. Y yo no sé cuál es la herencia de tu familia,
Pero quizás alguno dice, claro, ahora entiendo, me está pasando lo mismo que le pasó a mi familia. Se están separando, se divorciaron todo y me quiere pasar lo mismo a mí. Se enfermaron todo de esto, de aquello, del otro, yo también me estoy enfermando de esto. Fueron todos pobres, nunca pudieron tener un trabajo digno y me está pasando lo mismo. Mi papá drogadicto, mi mamá drogadicta y ahora también yo, ¿cómo puede ser? En mi casa siempre estuvieron peleados y ahora yo que tengo mi familia también vivo peleado. Es una herencia. Es una herencia. Es una herencia. Es una herencia. Pero mira lo que dice Romanos 8, 14 al 17. Escuchá, espera. ¿Sabes por qué tenemos esta herencia? O nos quiso agarrar esta herencia. Porque es la herencia de Adán. Es la herencia de Adán. Porque Adán con su pecado trajo la destrucción, la muerte, la violencia. Cuando Adán tiene dos hijos, Caín y Abel, Caín mata a Abel. El primer asesinato es la herencia. Es la herencia. Jesús, en una discusión con los fariseos, le dijeron, no, nosotros tenemos a Dios como Padre. Pero los fariseos estaban de este lado, no estaban allá. No querían saber nada con Jesús, odiaban a Jesús, querían matar a Jesús. ¿Y saben lo que le dijo Jesús? Si ustedes tuvieran a Dios como Padre, escucharían mi palabra. Pero en lugar de eso me quieren matar, porque ustedes no tienen a Dios como Padre. Su padre es el diablo, padre de mentira. Y el diablo ha sido un asesino desde el principio. ¿Por quién influyó a Adán y a Eva? El diablo. Y estos fariseos, por más religiosos que eran, por más que conocían las escrituras, no habían nacido de nuevo. No se habían pasado al otro lado, a la otra filita. Seguían en esta fila y tenían como padre al diablo mismo, padre de mentira y asesino desde el principio. Por eso me quieren matar, decía Jesús. Impresionante, ¿no? Romanos 8, 14, 17. Porque todos los que son guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo. ¿Dónde está el miedo? Allá. Sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre, papá, papá, papá. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí. ¿De quién somos herederos ahora? Dios te sacó de esta filita. Dios te sacó de esta herencia de destrucción, de muerte, de violencia, de odio, de pobreza, de miseria. Te sacó y te trajo a esta filita. Y acá sos heredero, no de tu padre, no de tu madre, no de tu familia, no de lo que les pasó a ellos. Acá sos heredero de Dios. Escuchá, acá en esta filita mirás para atrás y ¿quién está? Adán y Eva, los rebeldes, los que desobedecieron, los que trajeron el pecado al mundo. Pero acá, cuando mirás para acá, estás en un nuevo lugar, en una nueva posición. Mirás para atrás y ¿sabés quién está atrás? Ya no está Adán y Eva, ya no está la destrucción, ya no está la muerte. Ahí atrás está Jesucristo, está la vida, está la luz. Teclado solo, por favor. Está la luz, está la vida, está la bendición, está la salvación, está el amor, está la paz. Esa es tu herencia ahora. ¿Cuántos lo están escuchando? ¿Cuántos lo están leyendo? ¿Cuántos? Tengo una nieta. 4 años tiene. 4 años. ¿Y qué hace la nieta? Tiene un juguete. Dice, es mío.
Compartí, no quiero compartir. Oh. A los niños hay que enseñarles a portarse bien. ¿Y por qué hay que enseñarles a portarse bien? Porque por naturaleza se portan mal. Porque nacen de este lado, nacen en esta filita por la herencia. Pero cuando pasás a esta filita, a la filita donde está Jesús, se rompe la herencia de maldición, se rompe la herencia de bendición, de pecado, y sos heredero de la bendición, y sos heredero del Dios Todopoderoso. Escuchá. Cuando alguien es violento, cuando alguien es un amargado, cuando alguien es un depresivo, cuando alguien tiene ganas de matarse, cuando alguien está allí con miedos, es por la herencia. Es la herencia. ¿Cuánto lo están entendiendo? Pero cuando cambias de filita y venís a la herencia de Dios, eso se corta, se rompe, se deshace, se destruye, porque naciste de nuevo. Ya no estás en esa filita, ahora estás en esta filita, y tu herencia es paz, es amor, es fe, es bendición del Padre. Efesios 2:6. Y en unión con Cristo, Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Heredás una posición. Ya no estás abajo. Lo que antes te dominaba ya no te puede dominar. Estás arriba. Estás sentado con Jesús. Estás por encima de todas las cosas. Y Dios te sentó, te sentó. ¿Y sabes qué significa que te sentó? Que podés confiar, podés creer, podés descansar. Acá, el piano solo. Acá, escuchá. El piano solo, por favor. Acá no estábamos sentados. ¿Sí o no? Yo no estaba sentado acá. Yo buscaba. ¿Y sabés qué buscaba? Lo mismo que buscabas vos. Paz, amor, estar bien. Ahora lo buscaba por el lado equivocado. Lo buscaba por medio de las drogas y estaba cada vez peor. Pero cuando encontré a Jesús, se acabó la búsqueda. Ahora pude descansar, puedo descansar. Ya no necesito buscar, ya lo encontré a Él, ya lo encontré a Él. Y cuando lo encontrás a Jesús, se acaba la búsqueda. Sentate, descansá. Ya encontraste lo que necesitabas. Ya encontraste el autor de la vida. Ya encontraste tu Salvador. Escucha, tu búsqueda se acabó. Ahora tu lucha no es por buscar. Ya encontraste la verdad. Ya encontraste al amado de tu alma. Ya encontraste al amor verdadero. Ya encontraste a Jesús, el amigo fiel. Ahora tu lucha es por permanecer. Permanecer acá. Porque cada problema que tenés, escúchalo bien. Cada lucha, cada batalla, cada dificultad, cada prueba, lo único que quiere hacer es sacarte de acá y volverte allá. Por eso tu lucha es ¿por qué? Permanecer, porque heredaste una posición. Una posición. ¿Y sabes qué más heredaste? Escuchá. Acá Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero Adán, ¿sabes lo que hizo con la imagen de Dios? La corrompió, la quebró, la deshizo. Y cuando Adán tiene un hijo llamado Set, la Biblia dice, Adán fue hecho a la imagen de Dios. Cuando Set nació, dice, fue hecho a la imagen y semejanza de Adán. Se quebró la imagen de Dios en el ser humano. Se corrompió por el pecado. Pero cuando Dios nos saca de esta filita y nos trae al reino de la luz, se restaura la imagen de Dios en nuestras vidas. Se restaura la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Qué dice la Biblia? Escuchad, no somos obviamente omnipresentes, no somos todopoderosos, no somos omniscientes. Pero el que está en Cristo, nueva criatura
nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Escuchá. Escuchá. Porque a lo que Dios conoció de antemano, también lo predestinó. Sos predestinado a ser transformado según la imagen, no de tu papá, no de tu mamá, no de Adán, según la imagen de Dios. Según la imagen de quien lo dice la Biblia, de Dios, la imagen de su Hijo Jesús. Y dice que nos vamos renovando. Venís a la iglesia y Dios te renueva. Orás en tu casa y Dios te renueva. Buscas a Dios en tu hogar y Dios te renueva. Nos vamos renovando de acuerdo a la imagen. No a la imagen de Adán, no a la imagen de tu abuelo o de tu abuela. A la imagen del que nos creó de nuevo. Jesús. 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 Heredás una nueva imagen. Tu imagen ya no es la de tus antepasados. Tu imagen ya no es la de tu mamá. Ya no tenés que mirar a tu mamá o a tu papá. Ya no tenés que mirar para atrás en la filita de Adán. Ay, me parezco cada vez más a mi viejo. Cada vez me parezco más a mi vieja. No. En esta filita mirás para atrás y cada vez más me parezco a Jesús. Cada vez más me parezco a Jesús. Cada vez más me parezco a Jesús. Escuchá, heredamos la imagen de Jesús, heredamos el carácter de Jesús. En esta filita, yo no tenía amor, yo no amaba a nadie. Yo odiaba a todo el mundo, ni a mí me amaba. Nada. Yo no tenía paz, no tenía nada. Rechazaba a todos. Todos. Para mí nadie servía, nadie. Y de repente acá, tengo amor. ¿De dónde lo saqué? ¿De dónde saqué el amor? Acá tengo paz. ¿De dónde la saqué? Tengo paciencia. ¿De dónde la saqué? Tengo misericordia. ¿De dónde lo saqué? Y vos te mirás y decís, yo tampoco, pastor, ahí no tenía amor, no tenía nada. Y ahora tengo amor, amo a la familia, amo a los que me rodean. ¿De dónde lo sacaste? ¿Sabés de dónde lo sacaste? Heredaste el carácter de Cristo, heredaste la imagen de Jesús. Por eso tenés lo que tenés. Amén. Y heredamos un futuro. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. La vida eterna. Escuchá lo que te estoy diciendo. ¿En qué se funda nuestra fe? ¿Por qué vamos a tener fe? Porque Dios tiene poder y Dios te ama. ¿Cuánto dicen Dios me ama? Porque Dios es tu Padre. Porque tenés una nueva posición. Ya no estás allá, estás acá. Tenés una herencia de papá. Una nueva posición de autoridad. Lo que antes te aplastaba ya no te va a aplastar. Lo que antes te pisaba ya no te va a poder pisar. Lo que antes te dominaba ya no te va a poder dominar. Ya no te va a poder esclavizar. Créelo, recibilo. Allá arriba, recibilo. Amén, recibilo, recibilo, recibilo. Y escuchá. Escuchá. Algunos ya están acá, pero todavía creen que están acá. No. Salí de acá. Posicionate acá. Posicionate como hijo. Posicionate como hija. Posicionate como heredero de papá. Una nueva imagen, un nuevo carácter, una nueva herencia de bendición, de salud, de bendición de parte de Dios, de vida, de paz, de amor, de fe, de crecimiento, de progresión, de prosperidad en el nombre de Jesús. Posicionate y recibí la herencia. Recibí la herencia. Recibí la herencia.
Recibí la libertad. Recibí el amor de papá. Recibí una nueva posición. Recibí. Créelo. Ya no estás acá, ahora estás acá. ¿Cuántos dicen amén? Y lo único que tenés que hacer acá, ¿sabés qué es? Permanecer y creer todo lo que Dios te dio, todo lo que papá te dio. Por eso te dije al principio, tenemos que creer que Dios puede, pero tenemos que tener también fe de que Dios quiere. ¿Cuánto dicen amén y le dan un aplauso a Jesús? Vamos a ponernos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Cerra tus ojos. Apropiate, dice el Señor. Posicionate, dice el Señor. Créelo, dice el Señor. Yo te llamé, dice el Señor. Yo te elegí, dice Dios. Tengo una herencia para vos. Herencia de paz. Herencia de amor. Herencia de bendición. Herencia de vida. Herencia de sanidad. Herencia de libertad. Créelo. No es la de tu familia, no es la de tus padres, no es la historia que te precedió. Es una nueva historia. Es una nueva historia. ¿Cuántos creen que Dios tiene una nueva historia para tu vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene una nueva historia para tu vida? ¿Cuántos creen que Dios tiene una nueva historia? Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Decláralo, decláralo, decláralo. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy Esclavo. ¿Cuánto lo declaran en esta mañana? Yo soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy Esclavo. del temor. Yo soy. Hijo de Dios. Todos los que tienen necesidades, levanten las manos. Acordate, ya no estás de este lado, estás de este lado, de este lado, de este lado. Recibí de papá. Allá atrás recibí de papá. La herencia recibí. Créela. Recibíla, recibíla. Recibíla. Y se cortan las herencias de maldición. Se cortan las herencias de pobreza. Se cortan las herencias de miseria. Ahora se cortan las herencias de muerte. Se cortan las herencias de enfermedad. Se cortan las herencias de miseria. Se cortan las herencias de divorcio, de violencia, de vicios. Ahora se deshacen. Se rompen las herencias de maldiciones. Maldición sobre tu vida, sobre tus hijos. Se deshace en el nombre de Jesús.
y Dios te hace libre. Allá atrás libres. Libres porque papá te rescató de esa herencia de cosas malas, negativas, de muerte, de destrucción, de enfermedad, de miseria, de pecado. Dios te rescató de esa herencia y te trae una herencia de libertad, una herencia de paz, una herencia de amor, una herencia de bendición, una herencia de sanidad, una herencia de restauración. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yo soy tu hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Oh, ¿cuánto lo declaran? Yo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Que se escuche. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Oh, y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama, me ama, me ama. Solo sé que yo soy su hijo. Y Él es mi Padre. Mi Padre me ama. Escucha, escucha. Cuando mires para atrás, no mires papá, mamá, abuelo, abuela, Adán. Estás en esta filita. Estás en esta filita. Mira para atrás y está Jesús. Está Jesús. Sos heredero de Jesús. Sos heredera de Jesús. Sos heredero de Jesús. Sos heredera de Jesús. Sos solo sé. Y solo sé. Yo soy su hijo. Y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé. ¡Vamos, Chaco! Su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Solo y solo sé Que yo soy su hijo, y Él es mi Padre. mi Padre me ama. Levanta las manos. Soy su hijo, y Él es mi Padre. Escucha. La bendición del Padre. La bendición del Padre. Recibida. Recibida. La bendición del Padre. Yo no sé de dónde saqué el amor, pero lo heredé de Dios. Yo no lo tenía. Heredé la paz. Heredé la fe. Yo no tenía fe en nada. Heredé la fe. Heredé la bendición. Heredé la misericordia. Heredé. Y vos también heredalo, heredalo. Heredá la fe. Recibí el amor, recibí la fe. Para tenerlo. Es tu herencia, Dios te lo da. La herencia de Jesús. La misericordia, la paz. Vas a llevarlo a tu casa, vas a llevarlo a tu familia. Vas a ser un agente, dice el Señor, de reconciliación. Vas a ser un agente, dice el Señor, de restauración. Vas a ser un agente de unidad, dice el Señor. Vas a ser un instrumento de paz. Y vas a ser un canal de amor. Allá atrás, no importa lo que haya sido antes. No importa la filita en la cual estabas antes. Ahora Dios hace todo nuevo.
Todo nuevo, créelo y recibilo en el nombre de Jesús. Estoy gastando mi vida, rindiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, Y por Él estoy gastando mi vida, rindiendo todo por amor y con alegría, que entrará. y en sus manos su recompensa volverá. ¡Aleluya! Soberano el poder volverá. Escucha, ¿sabes lo que siento? ¿Sabes lo que siento? Abrazar a tu familia y decirle: vamos a llevar la herencia de papá a casa. Vamos a llevar la herencia de papá a casa. Vamos a llevar la herencia de papá a casa. La herencia de papá a casa. Y vean que Él traerá en sus manos. Su recompensa Él volverá. Y soberano el poder. volverá. Y el gobierno en Él está. Vea que Él traerá En sus manos su recompensa. Él volverá. Soberano el poder. Él volverá. Y el gobierno en Él está. y vean que Él traerá. En sus manos su recompensa volverá. Toda la iglesia. Soberano el poder Él volverá. Y el gobierno. gobierno en Él está. Y vea, 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 vea. En sus manos su recompensa volverá. Soberano el poder volverá. Sí. Y el gobierno en Él está. Vean Él traerá en sus ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso a Jesús en esta mañana? volverá.